Todo listo, vamos con la reacción, gente. Esta es la última del día de hoy. Finales insólitas que nos perdimos en la Liga 104 MX. días. Definida la final del fútbol mexicano, Diablos y Felinos definirán al campeón número 113 en la historia de la Liga MX, un bicampeonato o la novena felina. Aunque también nos perdimos de ver un clásico regio por segunda vez en la final de liga. Y tomando esto en cuenta, ¿sabes qué otras finales nos hemos perdido a lo largo de la historia? ¡No mames! ¿Para qué ahí? ¿Qué hiciste? ¡Canales! ¡Se acabó! Finales que no sucedieron, pero que de haber pasado quizás hubieran cambiado el rumbo del fútbol mexicano como lo conocemos. Mi nombre es Nacho y esto es No Show. Naughty Show. Arrancamos en los 70s cuando el formato era totalmente distinto, Chivas, clasificándose a semis los dos mejores de los grupos que habían, perdiéndonos en aquel año la posible primer final entre Chivas y América. Esto al irse el rebaño eliminado a los 83 minutos por un gol del Centavo Muciño. Hace muchos años. Que pudo ser azul crema al vencer las Águilas en los dos juegos de esa temporada al rebaño, significando su posible tercer título de los cremas o el noveno de Guadalajara. En la temporada 76-77 el formato de liguilla fue otro. En fase regular había 4 grupos, clasificándose los dos mejores de cada uno a otros 2 grupos de liguilla, saliendo de ahí los dos finalistas que fueron Pumas y la UDG. Pero aquí pudo verse la primer final Pumas contra América, quedando fuera las Águilas por algo llamado promedio de goles, que era dividir los goles a favor entre los goles en contra, dejando así la UDG fuera al América, pese a tener menos goles a favor, menor diferencia de goles y haber perdido el encuentro directo con las Águilas, dejando así a Pumas vencer a UDG para ser por primera vez campeón y evitando un posible bicampeonato de la América. Todos eran panteros los de UDG, ¿sabía vos? Ah, ¿sí? Esa era la condición. Esa era la skin de... Comenzamos con los finalistas. Ya, los Chiquitigres. En 1982 la final se quedó a un gol de ser Tigres contra Coyotes Neza. Esto porque Atlante le bastó un gol en las... Había una diferencia de fútbol y de formación de torneo, amigo, totalmente distinto a lo que hay hoy. Imagínate que, como dijo ahí Nacho, promedio de gol, o sea, algo que hoy... A pesar de haber ganado el partido contra... claro, se enfrentaron, y hoy en día en el fútbol eso no existe ni para un desempate, porque de última se desempate. En mundiales sí. El mundial, bueno, claro, sí, porque tiene un formato medio de mundial, viste, que son grupos. Pero en una liga no. No, en la liga ya no existe eso ya. Estos eran los campeonatos cortos incluso. Vamos a seguir viendo. Seguida para echarlos, pero de haber marcado uno más pudieron irse a la largue y quizás... Para darme una pausa, dice Max Ores, ya viste lo que te envié, Alfie, no apto para bala. A ver, lo voy a ver con Nahuel. No. Pero es que debe ser algo para vos. Déjame ver. Porno. No, pero no le falté el respeto a Max Ores. Yo lo voy a... Déjame primero, porque capaz que algo feo. No le falté el respeto a Max Ores, él te dijo que no. Cállate. No le mostré. Está con una guacha, el vago. No me dejó ver. ¿Vos lo has visto? Sí, hasta Fede lo ha visto. No, Sí, Max Ores. Pero vale, ¿qué querés ver eso? Bien, Max Ores, ¿qué estamos nosotros de fondo, Max Ores? Max Ores, si estamos nosotros de fondo, mandame conmigo de fondo. Vamos a seguir viendo. Sigamos viendo. E incluso ganaron para no desaparecer o quizás a la larga sí y unirse a la lista de equipos campeones que ya no existen. Para el Pata, bendita oportunidad del disparo. ¡Gol! Lo mató el Pata Bendita. Previo al Mundial, Atlas pudo evitar el primer tricampeonato del América, ya que fue en penales que las Águilas despacharon a su hermano Tapatío, privándonos de un Pumas contra Atlas en la final, donde los Pumas habrían jugado la tercera y los rojinegros la segunda. Esta dramática tanda de penaltis. ¡Vinicius! ¿No entró? ¡Qué golazo! Si algo pudo tener el torneo México 86 fue la segunda final del siglo. Era el inicio perfecto de la Copa del Mundo. Los dos equipos más importantes del país jugando a semanas del Mundial por un título, pero ambos se irían en semifinales. Chivas por 2-0 contra Rayados, el eventual campeón, y América por goleada contra Tampico Madero. Aquí se evitó por primera vez un tetracampeonato del América y su séptimo título, así como la novena del Guadalajara, en una
final que meses después vimos cómo pudo haber terminado. Ahí tienen Así va a terminar el partido contra el No Show. Así termina el No Show. La final entre Pumas y América pudo haber sido evitada, Morelia. siendo aquí la polémica semifinal donde América echó a Morelia cuando estos ya se veían ganadores por los 3 goles de visitante. Solo que uno de ellos fue en tiempo extra y ese no se tomaba en cuenta, por lo que debieron regresar del vestidor cuando ya se hacían finalistas y aquí América se los despachó en penales. Los jugadores de Morelia todavía festejaban el pase a la final. Raro la América. Del lado de la UDG, estos cayeron por un golecito nomás contra Pumas en global de 4-3, perdiéndonos una final de Morelia contra la UDG que pudo ser la primera para uno Mirá de a esos Morelia dos equipos, doliéndole desde mucho. tiempos muy anteriores, ya ganando, peleando títulos, jugando finales. Sí. Bueno, le robaron. Nos robaron. Pero bien, digamos. Más a Morelia, que fue echado con el reglamento en la mano y la tanda de penales. Hicieron 3-1 y llegaron a la final. El árbitro Miguel Ángel Salas debió cumplir una suspensión de 6 meses. A la siguiente temporada, Luis Nava, mira, te voy a ser sincero. Ayer tuvimos 2 donas, sos testigos. Nosotros todos los días para mantener esto tenemos que llegar a 10. No te puedo pedir 8 porque me parece un montón. 7 como la otra vez. 7 como la otra vez y cerramos. 7 como la otra vez y cerramos. En tu mano está. Listo. Todo depende de vos. La fase de grupos de liguilla de nueva cuenta donde América pero Maxwell dice que no. Maxwell le mandó un video. No, dice que no. Ahí está, dice. Reenviarlo. Como nosotros. Por Dios que no sale nada más. Temprano para que me empiecen a revisar el celular ya, Sí. Pero bueno, está bien. Se metió a la final. Si Chivas metía un gol más en la última jornada, pero igual se iba a jugar su segunda mañana contra Cruz Azul, ya que el segundo criterio tras la diferencia de goles era el promedio entre goles a favor y en contra, donde el rebaño superaba al AVE, perdiéndose entonces por un solo tanto de pelear por la 10ª o darle la revancha a la máquina por la 8ª. Por tercera ocasión, la final perdida es la del Clásico Nacional, donde al igual que en México 86, la culpa fue de ambas escuadras, yéndose Chivas eliminado por el gol de visitante contra Necaxa, que fue el eventual campeón, y América al caer 3-2 en el global contra Cruz Azul, pero al menos tuvimos la primera de los hidrorrayos. Sí, cuando que decíamos Necaxa tiene la oportunidad, Che, el perro relata de... Llegamos a los torneos cortos, donde la primera final inédita pudo ser un Morelia contra Toros Neza, ya que los canarios se quedaron fuera por la posición en la tabla. Un golecito más y evitaban la 10ª de Chivas. Quizás esa habría sido una final más pareja o la primera de los astados, pues en la jornada 16, solo un mes antes de la final, Toros Neza goleaba a Morelia por 4-2. Para acompañar al fantasma, aquí parece fuera el lugar de los ese es su lema. Parece que sí es. Una promesa. En la historia nunca se ha visto una final de clásico tapatío, siendo el invierno de 1998 la vez que más cerca estuvimos. Chivas avanzó a la final venciendo a Pumas, mientras que Necaxa se despachó a Atlas y terminó dando el famoso Jaliscazo para su tercer título, evitando la 11 de Chivas, siendo inverosímil que ese partido en el Jalisco pudo ser una final tapatía, donde el antecedente de ese torneo era el 4-2 favorable a los rojiblancos. Así que era la 11 de Chivas contra su máximo rival local o la segunda de Atlas tras apenas 47 años y no 70 como pasó en realidad. Fuera de juego, vamos a ver, el centro, La posibilidad del 98 era el sueño rojiblanco, pero un año después se evitó su pesadilla gracias a Cruz Azul y Pachuca. Para se repite el patrón de que siempre son los equipos grandes. Los grandes. O sea, todo el tiempo son los equipos grandes los que se están enfrentando. Ya aparece Santa Atlas respectivamente, ambos ganando su partido, ya que el empate global le daba acceso a Águilas y Zorros a la final, pudiendo América ir por la 9ª y Atlas por la 2ª, cuando ya venían de ser subcampeones contra Toluca. Ya en el siglo XXI, el segundo título de Santos pudo no ser si Puebla metía un tanto más para colocarse en la final contra los Tuzos, donde el antecedente de ese torneo daba una goleada poblana sobre los Paste Boys con póker de Alberto García Aspe. Quizás ahí era la tercera del Puebla, pero la posición en la tabla los echó y puso en ese lugar a los Guerreros. En el
Clausura 2004, Cruz Azul se quedó cerca de hacer la epopeya, algo nunca antes visto. Llegar a una final del 11avo general al meterse vía repechaje venciendo a Pachuca. En cuartos a Jaguares y para semis sucumbiría por apenas un gol contra Pumas y de penal. Tanto que de no haber subido al marcador pudo ser otra final Cruz Azul contra Chivas, donde quizás el rebaño se coronaba y no perdía en tanda de penales su 11avo. No, mira cómo le grita el gol. Porque terminando tenemos de Necaxa Pumas. ¡El Bozo! En los años que Chivas era constante en liguillas, hay una posible final que les duele. Imagínense un Chivas contra el antiguo San Luis con la que la pegó fuerte. Pues eso pudo ser en ese Clausura 2006. Guadalajara en la Bella Irosa tenía el partido, pero en los últimos minutos, diciéndose que se agregó tiempo de más, llegó el gol fantasma de Calero que en realidad fue anotado por Aquivaldo Mosquera, dejando así al rebaño fuera de la gran final. Caballero, 8 que va Macalero. Aquel Chivas contra San Luis quizás pudo ser una mejor final que ese infumable 1-0 global que vimos en la final de veras, ya que los potosinos en la jornada 9 habían ido a quebrarse a Chivas por 3-1 en el Jalisco. Equipo que echa a Chivas en semis trae suerte de campeón. Eso vivió Atlante en 2007 cuando por la posición en la tabla echó al rebaño sagrado, evitando así una final de Chivas contra Pumas, donde la vuelta hubiera sido en el Jalisco. Y el antecedente más cercano entre estos dos equipos era el de la jornada 1 con empate en CU. Mira, jugando con Sol en CU desde tiempo inmemorable. Si hay un what if del fútbol mexicano que muchos quizás quisieran ver, era esa final Indios de Ciudad Juárez contra el Puebla. Sí, hace poco más de 15 años se pudo dar esa final, pero a los fronterizos los echó Pachuca por 4-3. Conectó Indio, le quedó ahí al equipo de Pachuca, el centro, gol. Uy, golazo. Sin embargo, la parte más dolorosa fue para la afición poblana, pues tras caer en la ida, en la vuelta estaban haciendo la épica al darle la vuelta al marcador en el Olímpico de CU en tan solo media hora. Por el Chelis. El balón viene para este disparo. Pero los dirigidos por el Chelis cometieron el error de echarse para atrás. Y como él mismo me lo dijo en entrevista, su peor error fue no mandar a marcar a Verón, ya que ese cabezazo terminó metiendo a Pumas a la gran final. Tiempo para López contra gol. El servicio, ¿quién arriba? ¿Quién arriba? No le dije al bola. ¿Por qué? No, Yauco, no, Yauco. De hecho estaba desmarcado. Estaba completamente desmarcado. El hermano de Nacho ahí abajo. Que estaba cerrando hacia el centro. Y el que entra por atrás es Verón. Sí. Y entonces. Tiene ganas Nacho de hablar, boludo. Sí, puedo decir. ¿Puedo decir, Pela? Y más allá de lo inverosímil que hubiera sido un Indios contra Puebla en la final, igual estaba la posibilidad de Pachuca contra Puebla, donde según palabras del propio Chelis, él ganaba esa final. Está jugando libre ya, boludo. Él a despedir el muñeco. Fútbol mexicano. Y nada más nos queda decir. Voy a decir. Ok. No hubiéramos perdido. Ya le dejé el último video para que lo vea Valecita, dice Max Ore. A ver. Uy, ojo eso, Ojo eso, No entiendo. Y está en sus pies y creo que hay alguien ahí. Bueno, no pasa nada. No sale nada. Van siguiendo. ¿Por qué? Porque a Pachuca nunca me ganó en Pachuca. Epa. Nunca me ganó en Pachuca. Pachuca nunca me ganó en Pachuca. Regresamos con el chiverío que no conforme con perder una final en contra de San Luis, para 2011 se perdería una final contra Morelia. Ufa. Sí, Pumas fue superior por global de 3-1, pero no quita que fue la última ocasión que Chivas fue competitivo, echando al líder del torneo Tigres en cuartos, pero sucumbiendo en semis con el que a la postre sería campeón. Por el medio, a velocidad, Márquez Lugo se mete al área, Márquez Lugo tiene el pone gol. Llegamos a la primera vez que pudo haber clásico regio en una final, y esa ocasión fue el Clausura 2012. En aquel año Rayados pasó sobre América en semifinales, pero Oribe Peralta se encargó de echar a Tigres con el empate global al minuto 89. Darwin frena, 3 en el área, llega el centro, atención. Curioso.
Un par de años después, de nuevo, había chances de final regia, pero ahora el que falló fue Rayados, al ser vapuleado por América en la ida, quedándose sin ningún chance en el Azteca, mientras que Tigres pasó con un infumable 0-0 en el global para ir a perder la final por goleada. Así que quizás en ese 2014 ninguno de los dos merecía la final regia. Crecer y ya en la parte complementaria simplemente lo que hace pues es aumentar. Sí. El cierre de la década de los 10 pudo darnos una final 90. Vamos con este último, gente, porque los jueves viene gente al estudio, así que después terminamos de reaccionar. El último torneo en primera división se quedó a las puertas de la final por posición en la tabla, empatando a 2 por ese gol de Viñas en la vuelta. Y del otro lado, Necaxa se iba por un holgado 3-1. Pero eso no quita que en el torneo antes de la pandemia existió la posibilidad de una final Necaxa contra Monarcas Morelia en Aguascalientes, la cuarta o la segunda. Y todo eso antes de un torneo cancelado y la desaparición de Monarcas Morelia. Queda a veces en el sentido común el centro, porque puede caer el tercero, el disparo cruzado, golazo. Un año después, sin gente en la tribuna, de nuevo nos perdimos una final de grandes 2020 ya, pandemia. Otra vez la revancha del 2004, que igual hubiera sido en CU, pero un gol de los Esmeraldas liquidó al rebaño, dejando de antecedente el juego de la jornada 16, donde empataron a 2 goles en CU. Alexis cualquiera esquina. ¡Ay, el cabeza! Porque no podemos ver esta pantalla, boludo. El famoso torneo de la novena. Hasta acá, porque nos tenemos que ir. Gente, nos vamos. Ha sido un nuevo programa de Colorado por siempre. Hemos cumplido el objetivo. Hemos hablado con Nacho, hemos hablado del partido. La verdad que fue un buen programa. Analizamos la victoria de México. Así que será hasta mañana con más Colorados por siempre, con los resultados.